Vamos a saludar a un periodista también que no es especializado en deportes, pero sabe mucho de eso porque es buen aficionado del fútbol regional y también de su equipo, del Athletic Club de Bilbao. Es un mítico, es nuestro buen amigo y compañero de Radio Televisión Española, Manolo Segura. Manolo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Un placer estar aquí con vosotros en este programa que tanta audiencia tiene y que yo a veces sigo cuando el trabajo me lo permite. Y desde luego estar con vosotros es siempre un placer. El placer es nuestro, Manolo, en un día en el que queremos volver a recordar al maestro Juan Ignacio de Ibarra, como hacías tú estos días en tus redes sociales, sacando a colación aquel último artículo de un periódico Cierra, un periódico ha muerto, que el gran Juan Ignacio pues escribía en el rotativo Línea histórico, aquel con tantos y tantos periodistas como Félix Alcaraz, como Diego Vera y tantas firmas que habéis pasado por ese rotativo, ¿no? Bueno, el 13 de febrero de 1983 es cuando se produce el cierre definitivo del diario Línea. Yo en esas fechas estaba cumpliendo el servicio militar en un regimiento de infantería en Cataluña. Y fue una triste noticia, evidentemente. Yo comencé a colaborar con Línea en el año 1980. Fue, bueno, a través de la corresponsalía en mi pueblo, en Alguazas. Fue prácticamente lo primero que yo hice en el periodismo regional. Y estuve, pues, un año y pico, 2 años aproximadamente, hasta que me tuve que marchar al servicio militar. A mí aquello me sirvió de mucho porque yo llevaba personalmente los artículos al periódico y allí tuve oportunidad de conocer pues, a la gente que tú mencionabas, que para mí han sido maestros del periodismo, como Diego Vera, como Luis Orche, como Felipe Julián, como el propio Juan Ignacio de Ibarra, Serafín Alonso, en fin, aquella redacción que en aquellas fechas comandaba José Juan Canovera como director del periódico. Fue una experiencia muy bonita, muy positiva y desde luego la recuerdo con mucho cariño. De aquel periódico salieron muchísimos profesionales que luego pues nos fuimos marchando a otros sitios, a otros medios de comunicación, bien hablados, bien escritos. Y bueno, el artículo que tú mencionabas, este artículo que estamos viendo ahora sobre Impresionado, ha muerto un periódico, lo escribió Juan Ignacio de Ibarra y se publicó precisamente en el último número que vio la luz del diario Línea. Fue además el día después de una nevada impresionante en Murcia, y el periódico daba cuenta de eso y daba cuenta también de una ilustre visita, la del teniente general Gutiérrez Mellado, que había venido a la capital de la región precisamente a que le dedicaran una avenida en Murcia y que asistió él personalmente para recibir ese homenaje de la sociedad murciana, que todavía estaba muy reciente su papel en el hemiciclo el 23 de febrero de 1981, cuando se enfrentó a los guardias civiles que comandaba el teniente coronel Tejero. Corroboro tus palabras, amigo Manolo, 38 años de la defunción de este periódico y con el estilo que le caracterizaba a Juan Ignacio, porque era un hombre no solamente con ese estilo propio, arriesgado, pero es que realmente ese tipo de columnas de opinión solamente eran para los atrevidos. No todo el mundo era capaz de hacer este tipo de columna de opinión. Bueno, Juan Ignacio de Ibarra tenía una gran virtud y es que era un hombre tremendamente culto. Se suele decir, yo no estoy de acuerdo en muchas ocasiones, que el periodismo deportivo es un periodismo, digamos, de segundo nivel. Para nada. Hay periodistas deportivos que tienen un nivel elevadísimo y son gente que escribe muy bien o que habla muy bien o que tienen telegenia. Y eso es así. Es decir, para mí el periodismo deportivo nunca fue un periodismo de segunda división, como algunos lo han dejado entrever en alguna ocasión. Juan Ignacio era un hombre profundamente culto, como digo. Era, por supuesto, un amante del teatro. Fue director de la Escuela de Arte Dramático aquí en Murcia, fundador de ella, lógicamente también. Y mezclaba en esos artículos su vertiente, digamos, teatral, poética, literaria, con lo estrictamente deportivo. Y era una gozada leer aquellas crónicas. Pero es que además Juan Ignacio de Ibarra era un hombre capaz de escribir de cualquier cosa, porque había sido boxeador, por ejemplo, conocía, como digo, el teatro, en fin, él era un hombre polivalente para cualquiera de sus facetas y desde luego el cierre del diario Línea
para él, después de 22 años que estuvo en este rotativo, pues constituyó un día muy triste. Él decía en ese artículo, dice, no voy a llorar, pero casi, pienso yo, ¿no? Que saldría con lágrimas de aquel edificio de la Avenida de la Fama, después de estar tantos años en el viejo edificio de la calle Jara Carrillo, junto al Puente Viejo, que fue pues, el local, digamos, emblemático del diario Línea, cuando todavía tenía en su portada el yugo y las flechas de la prensa del movimiento, ¿no? Era un ilustre porque realmente aquí lo han comentado quienes lo conocían muy bien. Cuando entraba a las redacciones decía, entra el mejor periodista deportivo de todos los tiempos. Y claro, no dejaba a nadie impasible. Todo el mundo quedaba estupefacto como diciendo, ¿cómo es posible que este hombre se autorrefiera a él como el mejor? Ibarra tenía mucho carisma, eso es ineludible, ¿no? Era un hombre muy temperamental, desde luego. He visto por ahí las imágenes del libro que se le dedicó recientemente y que coordinó mi buen amigo Antonio Sánchez Carrillo. Efectivamente. Efectivamente, hay una escuela de periodistas auténtica a la sombra de Juan Ignacio de Ibarra, el propio Sánchez Carrillo, José Antonio Ruiz Vivo, Antonio González Barnés, que en paz descanse, en fin, José López Franco. Hubo una generación ahí de periodistas que vivieron de la Pedro Ruiz Morales también. Pedro Ruiz Morales, Perico Ruiz Morales, un consumado experto en baloncesto con el que también tuve el privilegio de trabajar en Radio Juventud y en Radio Cadena. En fin, una generación de periodistas que estuvieron ahí con él, y además es que Juan Ignacio tenía debilidad por la gente joven, por la gente que empezaba. Yo recuerdo las primeras veces que coincidí con él, el cariño que tenía y el trato que tenía hacia los que empezábamos en esta profesión. Y eso, claro, sí, cuando venía de un maestro como él, una persona que llevaba tantos años y que conocíamos, yo se lo dije un día y me dijo, no digas tonterías. Y le dije, mira, Juan Ignacio, yo creo que me hice periodista, entre otras razones, oyéndote a ti en la radio, ¿no? Y leyéndote en el diario Línea. Es verdad. Porque yo el diario Línea empecé a leerlo en la barbería de mi pueblo, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Sentado en un portal en la barbería de mi amigo Ginés, en el barrio de San Antonio, en mi pueblo, en Alguazas, donde los jovenzuelos nos arremolinábamos allí y él nos dejaba el periódico siempre que algún cliente no lo necesitara mientras le estaba afeitando o cortando el pelo, ¿no? Y lo leíamos, y siempre abríamos el periódico, lo recuerdo, por las páginas deportivas para leer, bueno, la información de Juan Ignacio, ¿no? Y ahí fue donde yo, digamos, me aficioné al periodismo, ¿no? Yo decía, yo algún día querría escribir aquí o querría hablar por la radio como lo hace él, ¿no? Y bueno, cuando se lo dije, ya digo, él se lo tomaba a cachondeo y decía, bueno. Porque en el fondo él tampoco era un hombre que fuese dándoselas, a pesar de que tenía motivos para hacerlo, ¿no? En el sentido de que era un hombre con una profunda cultura y con muchos conocimientos, como decía antes, de amplias facetas de la vida. Pues Manolo, queríamos contactar contigo para recordar una vez más al maestro, a Juan Ignacio de Ibarra, que fue también durante muchos años compañero de esta casa, del gran programa que dirigía el mítico Juan Miguel Hernández, junto a Pepe Vidaña, que en paz descanse, y también al maestro Ibarra. Oye, ¿qué te parece a título personal la situación del Real Murcia como equipo histórico de la región y sobre todo la destitución de Adrián, una muerte anunciada, pese a que sigue, por ejemplo, Julio Algar, que no sabemos si incluso podría ser el próximo inquilino del banquillo en los 4 partidos que restan de fase regular? Bueno, a mí esta situación del Real Murcia me parece muy triste y muy lamentable. Yo ya lo he comentado en alguna ocasión. El Murcia, que ha vivido épocas gloriosas, en fin, si el propio Juan Ignacio viviera estaría profundamente entristecido con ver este panorama, ¿no? El Murcia ha vivido épocas gloriosas, todos lo recordamos, en primera división, jugando con los grandes, y ahora verse en esta tesitura de que no es ni siquiera capaz de quedarse en una posición, en fin, que le dé pie a poder jugar en una categoría superior, realmente es muy lamentable. Bueno, el cese del entrenador es lo de siempre, ¿no? La cuerda siempre se fastidia por la parte más débil, ¿no? Y es mucho más fácil, siempre se ha dicho, destituir a un entrenador que cargarse a una plantilla. Y el entrenador, pues yo no sé si es el problema fundamental del equipo, pero desde luego la actitud de ayer, por ejemplo, de los futbolistas en el partido, me dio la sensación de que dejaba bastante que desear, ¿no? Tú no puedes salir a un campo de fútbol derrotado ya prácticamente desde el vestuario. Entonces, en fin, hay que saber levantarse, hay que
hay que remar hasta el final. Y tú lo decías al principio, yo soy hincha del Athletic de Bilbao, me duele el Murcia, soy hincha del Athletic de Bilbao, pero yo pondría el ejemplo del Athletic de Bilbao en los últimos partidos, cómo no dan un partido por perdido y pelean hasta el final, y quizá en la fe que les ha imbuido el entrenador, en este caso Marcelino, pues lleva a los jugadores a convencerse de que pueden hacer y pueden conseguir metas que a lo mejor en otras circunstancias no conseguirían. Pues aquí solo falta ganar los 4 partidos que restan para coger plaza de Segunda B Pro. Manolo Segura, gracias por atendernos en directo y un abrazo muy fuerte, compañero. Muchas gracias a vosotros y un abrazo y a seguir en la brecha. Gracias, Manolo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.